crece, inmediatamente en la porción central del tumor se empieza a disminuir la presión parcial de oxígeno. Y como consecuencia de ello, tenemos una región altamente hipóxica. Y muchas de las células tumorales, y también del estroma, se mueren porque son dependientes de oxígeno. Sin embargo, hay un grupo pequeño de esas células, ¿cierto?, que son capaces de responder metabólicamente a la baja condición o a la baja presión parcial de oxígeno. Y en esa condición, entonces, la célula lo que hace es reprogramar metabólicamente. Y esta reprogramación metabólica, que es, insisto, el foco anterior, implica necesariamente que las células que habitualmente utilizan el oxígeno como fuente productora para hacer, digamos, energía, para hacer ATP, a través de glucólisis, por ejemplo, empiezan ahora a trabajar de una manera, empiezan a trabajar de una manera bastante distinta. Inicialmente con oxígeno presente, glucólisis, y por lo tanto había respiración, ¿cierto? Había consumo de oxígeno. Y el rendimiento por consumo de oxígeno es bastante alto. Sin embargo, cuando no hay oxígeno, hay receptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones, entonces el proceso de la respiración celular se detiene, y en esa condición las células empiezan a utilizar glucosa para hacer glucólisis, y el rendimiento de energía o producción de energía es bastante más bajo. Pero aunque sea bajo, las células quedan en un estado latente, con un metabolismo un poco más bajo. Sin embargo, les permite sobrevivir a aquellas células que no son capaces de reprogramarse metabólicamente, es decir, pasar de respiración celular a glicolisis. Casi todas se mueren, pero aquellas que son capaces de utilizar la glucosa, esas perfectamente pueden responder, pueden mantenerse en el tiempo y esperar a que vuelva o retome la presión parcial de oxígeno. Y eso ocurre cuando, si ustedes se fijan aquí, empieza a generarse este proceso de angiogénesis o linfoangiogénesis. Las células que están aquí adentro, las células endoteliales, estas células endoteliales, son capaces ahora de proliferar, cosa que antes no hacían, y empiezan a arborizar el tumor. Como consecuencia de ello, esos vasos sanguíneos empiezan a ir a invadir el tumor, la porción central, que era muy hipóxica, y ahora, como llegan a estos vasos sanguíneos, vuelve a retomarse la presión parcial de oxígeno. Y de nuevo vuelven a despertarse las células y vuelven a reactivar el proceso de respiración celular. Este efecto, que es esta reprogramación metabólica, es lo que se conoce como efecto Warburg, el bioquímico que describió este fenómeno de esta reprogramación metabólica. Entonces la célula, en la medida que va avanzando, en la medida que va progresando, va haciendo muchas cosas de forma simultánea. Una de las cosas que hace es que esta célula, ahora que tiene una capacidad invasiva, como se demuestra en este esquema, es capaz de romper la lámina basal, que es esto que está aquí abajo, esto es colágeno, si lo estoy indicando yo es colágeno, y en la medida que va degradando ese colágeno, va rompiendo esa lámina basal, además va sintetizando una importante cantidad de factores tróficos que están aquí puestos con amarillo, estas pelotitas amarillas. ¿Qué son esas pelotitas amarillas? Ustedes se fijan aquí abajo, la nomenclatura corresponde a factores de crecimiento, por ejemplo, factor de crecimiento fibroelástico, derivado de queratinocitos, factor de crecimiento hepático, factor de crecimiento endotelio vascular, este que está aquí, el VEGF. Este factor de crecimiento endotelio vascular es tremendamente relevante para este proceso, para la angiogénesis. Lo que hace ese factor de crecimiento es que las células endoteliales que habitualmente no proliferan, ahora sí reconocen en la superficie un factor de crecimiento, que es el VEGF, y en esa condición se empieza a producir un aumento en la tasa proliferativa. Y estas células endoteliales que antes no proliferaban, ahora sí lo hacen y dan sentido, digamos, a este proceso de angiogénesis. Que si tuviésemos que definirlo, es la generación de vasos sanguíneos nuevos a partir de vasos sanguíneos preexistentes. Entonces, si se fijan, no solo el VEGF es relevante, también el factor de queratinocítico y también el factor de crecimiento transformante, el TGF-beta. Este TGF-beta, factor de crecimiento transformante, es uno de los más relevantes inductores de la transición epitelio-mesenquimal. ¿Se acuerdan de esa clase que hicimos hace unos meses atrás? Ese cambio que existía en la célula, que era muy polarizada, muy cuadradita, muy regular, con baja tasa proliferativa y con mucha adherencia, mucho control de posición.
Este factor de transición, perdón, de transformante, es uno de los que induce malignización de las células a través de la activación del proceso de transición epitelial mesenquimal. Esto lo va haciendo de forma simultánea esta célula tumoral. Y además, para que pueda romper esta tanta cantidad de matriz extracelular que está rodeando esta célula, va dando algunas enzimas que nosotros denominamos metaloproteinasas. Metaloproteinasas de matriz. Está puesto aquí, metaloproteinasas de matriz. Por ejemplo, si se encuentra con colágeno, esta célula lo que sintetiza es una colagenasa. Y esa colagenasa es una metaloproteinasa específica que rompe el colágeno. Si se encuentra con fibras elásticas, ¿sí? Entonces lo que va a secretar es una elastasa, que también es una metaloproteinasa. La elastasa rompe las fibras elásticas, y así sucesivamente. Si se encuentra, por ejemplo, con protoglucanos de paransulfato, que son componentes de matriz extracelular, azúcar y proteína, lo que hace es sintetizar y secretar una heparanasa. Esta heparanasa rompe los heparansulfatos. Y si hay condroitinsulfatos, entonces lo que tiene que sintetizar esta célula es una condroitinasa. Entonces lo que va haciendo es rompiendo los enlaces de azúcar asociados a las proteínas de matriz extracelular, y con ello va degradando prácticamente casi todo el territorio. Y con esa degradación, con ese rompimiento de proteínas, ahora esta célula es capaz de movilizarse y atravesar y recorrer grandes distancias. Rompe y viaja y atraviesa la lámina basal y puede incluso llegar a un vaso sanguíneo. ¿Me van siguiendo? Bien. ¿Cuántas metaloproteinasas hay? Aquí está un listado anecdótico, por favor, esto es una anécdota de cuántas metaloproteinasas se han descrito. Cada una de estas son las MPS que le llaman, metaloproteinasas de matriz. Hay bastantes, aquí están los números de cada una de ellas, aquí está la ubicación en los cromosomas, las secuencias, en algunos casos, digamos, de sus estructuras tridimensionales que pueden establecer. Cada una de ellas, como se muestra también en esta imagen, tiene la característica de actuar sobre un sustrato específico. ¿De acuerdo? Lo que iba diciendo yo anteriormente. Por ejemplo, para romper, qué sé yo, un protoglucano que se denomina Sindecano 2, Sindecan 1 o Sindecan 2, cualquiera de esos dos es roto o es clivado por la metaloproteinasa 9, ¿sí? O puede romperse las integrinas a través de la activación de la metaloproteinasa 3. Entonces, cada una de estas metaloproteinasas es absolutamente específica de sustrato, ¿de acuerdo? No da lo mismo entonces que una célula tumoral de mama en un ambiente, en un territorio que está muy definido en la mama, tenga la misma actividad degradativa e invasiva si la ponemos en un contexto, por ejemplo, de un estroma de un tejido, qué sé yo, de colon, ¿de acuerdo? Tiene que aprender, tiene que armar de nuevo nuevas metaloproteinasas y sintetizarlas. Tienen la posibilidad de sintetizarlas todas, pero específicamente cada una de estas se ha descrito con funciones específicas para células específicas. Nosotros aquí tenemos algunas que están puestas, ¿cierto?, con efecto biológico, el nombre de la metaloproteinasa. Por ejemplo, aquí se habla de algunas que yo creo que son relevantes. Se las destaco aquí. La metaloproteinasa 3 es una de las más relevantes porque es la responsable de romper o clivar, ¿cierto?, la membrana basal. De todos los epitelios tienen lámina basal, ustedes se recuerdan, entonces metaloproteinasa 3 es una de las más canónicas, una de las más importantes, porque además no solo rompe la lámina basal, sino que además rompe las interacciones entre dos células que están dadas por las caderinas a nivel de desmosomas en las células epiteliales. Espero recordando lo que ustedes alguna vez vieron en biología o en histología. ¿Es correcto, no? ¿Se acuerdan de eso que les contaron de que había uniones estrechas, que habían desmosomas, etcétera? Y eso estabilizaba las células epiteliales. Por lo tanto, todos los epitelios funcionan más o menos igual. Entonces, en todas aquellas células tumorales, ya sea de epitelio de mama, de gástrico o de colon, funciona más o menos igual. Activa metaloproteinasa 3, rompe lámina basal y rompe las uniones caderina-caderina. En esa condición, la célula ahora tiene o pierde el control de posición, ya se suelta de las células vecinas y ahora queda la posibilidad de primero,
proliferar y segundo, moverse. ¿Me entiendes? Ahora pasa algo parecido con la metaloproteinasa 3, perdón, con la metaloproteinasa 7. Si ustedes se fijan, es una también de las características o de las claves para evaluar, digamos, la capacidad disruptiva o capacidad de poder moverse de la célula. Cuando hablamos de una célula que se está moviendo, que adquiere posibilidad o capacidades de invasión, uno tiene que evaluar algunos marcadores. Hasta ahora tenemos que evaluar o metaloproteinasa 3 o metaloproteinasa 7. Ojo, que es probable que ustedes lean en la literatura, ¿cierto?, que no es lo mismo evaluar metaloproteinasa 7 que metaloproteinasa 7 activa. Las metaloproteinasas, como todas o como muchas proteínas, tienen una forma activa, una forma fosforilada, que se llama. Entonces uno tiene que evaluar no solo la metaloproteinasa total que tiene la célula, sino la que está fosforilada. Es decir, de toda esa fracción de metaloproteinasa, ¿cuánta es la cantidad que está fosforilada? Y por lo tanto uno tiene que hacer un cociente, una razón entre la total y la fosforilada. Esto es equivalente a cuando uno evalúa, digamos, caspasas en la célula. Yo tengo caspasas que siempre están constitutivas y muchas veces uno hace un Western blot y rompe todas las células y extrae esas proteínas y dice, hay una cierta cantidad de caspasas. Pero ¿cuántas de esas caspasas están activas? ¿Cuántas están participando en muerte celular? También tenemos que hacer una relación de la caspasa 3, por ejemplo, activada, fosforilada, ¿ah? para que les quede claro si es que lo ven en algún documento, en algún artículo. Ya, esto ya lo vimos. Las metaloproteinasas pueden ser de diferente naturaleza. De aquí se muestra, aquí siempre yo hago una detención. Cuando ustedes vieron en biología celular, primer semestre, primer año, y alguien les contó de que la membrana plasmática era semipermeable, era fluida, ¿se acuerdan de eso? Que era heterogénea porque tenía proteínas, lípidos, etcétera. Probablemente nos contaron esto que era asimétrica, que lo que estaba hacia la cara citoplasmática o hacia la cara que va hacia el espacio extracelular es distinta de la semimembrana o la bicapa lipídica que va hacia la parte citosólica. Y las proteínas están comprometidas más hacia afuera o más hacia adentro. Y también tenemos una importante cantidad de proteínas que están en la membrana, que nosotros en ese tiempo les dijimos que eran proteínas integrales, ¿puede ser? Entonces, las proteínas integrales, que son las que más cuesta sacar de la membrana, a diferencia de las proteínas superficiales o periféricas, que con un pequeño cambio iónico o un detergente salen rápidamente, esas proteínas integrales pueden ser de diferente naturaleza, pueden estar cumpliendo muchas funciones. Dentro de esas funciones podrían ser transportadores, ¿sí? Podrían, por ejemplo, estas que toman glucosa y lo incorporan, o estos sistemas de antiporte que toman sodio y calcio y lo tiran, sodio y magnesio y lo tiran de un lado para otro. También pueden ser canales iónicos, ¿cierto?, que atraviesan toda la membrana, puede ser también. Pueden ser receptores de superficie que están asociados a proteína G, también pueden ser. Y aquí yo les muestro que estas metaloproteinasas, que son proteínas con actividad enzimática, que tienen su rol fundamental es romper o clivar elementos de la matriz extracelular, también pueden estar pegados a la membrana, ¿sí? También pueden ser de membrana. Y por lo tanto, aquí aparece, entre comillas, dos tipos de metaloproteinasas. Unas que están asociadas a membrana, como esta o como esa, o asociadas a lípidos de membrana, y otras que son secretadas. Y al ser secretadas, pasan al espacio extracelular, y ambas, ya sea pegadas a la membrana o en el espacio extracelular, siempre hacen lo mismo: rompen, clivan, tienen actividad catalítica, enzimática, principalmente degradadora, degradan componentes. Y si ustedes se fijan, las que están pegadas a la membrana o las que están secretadas, siempre está presente el zinc, ¿se fijan? Como un cofactor para ayudar a la estabilidad de estas proteínas, ¿de acuerdo? Entonces el zinc ayuda, entre otras cosas, ¿cierto?, a la actividad y funcionalidad de las metaloproteinasas. Así como el calcio y el magnesio, lo que hacían era ayudar a que las células epiteliales se adhirieran y los epitelios fuesen robustos. Aquí la cosa es completamente distinta. Un detalle, ¿cierto?, menor de metaloproteinasas, algunas de estas metaloproteinasas, casi todas
son secretadas de esta manera, pero para que sean activas tienen que clivarse, romper. Así como la región del poli-A de los mensajeros, así como en la región, digamos, del 5' UTR, aquí pasa lo mismo. Aquí son secretadas como propeptidasas, como proenzimas activas, y cuando están en el lugar donde está el sustrato, se activan. Y para activarlas tiene que haber aquí un clivaje, un corte para que esa actividad enzimática pueda desarrollarse, ¿de acuerdo? Y aquí están de nuevo algunos de los sustratos específicos sobre los cuales actúan. ¿Preguntas hasta aquí? Si sienten ruido en mi silla. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos bien. ¿Llegamos, compañeros? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. Veo 3 nomás yo. Somos 13, profe. 13, perfecto. Ya, el número 13, entonces que conteste, no. Lo que ustedes están viendo ahora es un tumor. Es una mirada distinta a lo que probablemente hasta ahora hemos visto. ¿Qué creen que está mostrando el marcador verde? Y el rojo también, diría el tiro mejor. ¿Qué se ve en verde y qué se ve en rojo? ¿Qué se imaginan? O sea, verdad no tengo idea, pero las del centro podrían ser como marcadores de hipoxia. Y si pensamos que adentro hay menos oxígeno, centro y menos oxígeno, podría ser eso. Sí. Sí, podría ser, anda ahí cerca. Sí, les cuento, lo que obviamente son marcadores fluorescentes, o sea, la detección es inmunofluorescente. Lo que se ve en verde son núcleos de células, núcleos, cada uno de estos es un núcleo, y lo que se ve en rojo son células endoteliales. Por así decirlo, son como vasos sanguíneos, como el tumor que está siendo inervado por los vasos sanguíneos. Incluso los vasos sanguíneos alcanzan a ver algunos núcleos de células endoteliales ahí. Ahí se ve, mira, ahí se ve bonito. Entonces, una región central muy, muy potente, al cual está siendo atacada, por así decirlo, ¿cierto? Por vasos sanguíneos que lo están inervando, que lo están vascularizando. Y eso tiene que ver con lo que tú acabas de decir, Francisca, que acá al medio hay muy poco oxígeno. Aquí se están muriendo muchas células, aquí hay algunas células que se hicieron o que se reprogramaron metabólicamente y que están sobreviviendo en bajas concentraciones de oxígeno. Entonces, cuando lleguen los vasos sanguíneos, lo va a inervar completamente, aumenta la presión parcial de oxígeno y las células vuelven a retomarse todo el metabolismo aeróbico. Bien, esto es lo que está ocurriendo. Esta imagen que está aquí es equivalente a este esquema que está. Ustedes se fijan, aquí están las células tumorales. Por supuesto, las células tumorales también están o siguen estando rodeadas por una importante cantidad de células del estroma y los vasos sanguíneos están proliferando hacia el foco central del tumor, principalmente por vasos sanguíneos pequeños, ¿sí? Fundamentalmente por capilares. Y eso trae como consecuencia un fenómeno que a lo mejor aquí al final de la clase lo tenemos que retomar, y es que los capilares son bastante pequeños si uno los compara con las arterias o arteriolas, ¿cierto? Y por supuesto con las arterias de alto calibre. Por lo tanto, de un grosor grande en las arterias, bajas a un diámetro más intermedio en las arteriolas y terminas teniendo un diámetro muy, muy fino en los capilares. Y en esos capilares, a veces caen las células, ¿cierto?, al interior de ese capilar, y muchas veces en ese capilar se pueden organizar linealmente las células, no pueden viajar mucho, ¿entiendes? No tienen espacio donde caer muchas células. Entonces, en estos capilares puede que, con suerte, esta célula pueda intravasar aquí y queda más o menos retenida. Y eso tiene un proceso que yo digo que es selectivo,
en el cual, si viene una segunda célula, puede empujar la primera, viene una tercera célula y empuja la primera, a la segunda y la tercera, y estas pueden caer pasivamente a un vaso de mayor calibre. Y al caer a un vaso de mayor calibre ya pueden circular, entre comillas, con no grandes dificultades. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Y se van, entre comillas, capaz, puede que suene a que le doy intención al proceso. Una célula cae, otra célula cae, y en conjunto son capaces, ¿cierto?, de ir avanzando hacia un vaso de mayor calibre. Esto es relevante porque cuando uno piensa en que un tumor o una célula tumoral viaje grandes distancias para poder alcanzar el vaso sanguíneo, es una realidad que es cuestionable, digamos. Puede que haya células que caigan al vaso sanguíneo y no tengan que recorrer grandes distancias. No es necesario porque el vaso sanguíneo como que va a buscarlas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y eso es relevante porque aquí en el tumor está ocurriendo una intravasación. Estamos tomando células que están llegando al vaso sanguíneo. Pero en el foco metastásico la situación es inversa. Y por lo tanto, las células que circulan por acá tienen muy poca chance de poder salirse, tienen muy poca chance de extravasar. Y eso solo lo podrían hacer si se repite el proceso. De vasos de gran calibre pasemos a vasos de calibre mucho más bajo, como los capilares, y allí las células se lentecen en su desplazamiento y allí tienen más chance de poder salir. ¿Se entiende? Retomemos la acción, el efecto Warburg. Lo que está mostrado aquí es de nuevo un tumor bastante profuso en células. Esto que está aquí adentro es un vaso sanguíneo de alto calibre, y el resto son células y estroma. Y si ustedes se fijan, hay células que están con una tinción un poquito más, se ven más azules, y otras se ven más celestes, e incluso algunas mucho más blanquecinas. Eso tiene que ver con lo que está ahí arriba. Cada color o la intensidad del color intenta semejar la cantidad de oxígeno disponible. Más azul está más cerca del vaso sanguíneo. Más blanquecino está más lejos del vaso sanguíneo. O sea, es bastante sencillo el esquema, la forma en que se representa. Acuérdense que el oxígeno y el CO2 no tienen dificultad para pasar por entre las células. Son gases que pasan libremente por la bicapa lipídica. Entonces, esto no es limitante. Y por lo tanto, aquí el oxígeno pasa. El CO2 de allá de las células que están metabólicamente activas pasa hacia vaso sanguíneo. Esto siempre ocurre así, ¿de acuerdo? No hay dificultad en el paso ni de agua ni de gases por la bicapa lipídica. Sin embargo, la territorialidad que se forma es tremenda, porque aquí hay células que son muy aeróbicas y hay células que son muy anaeróbicas, como las que están acá. Y eso marca una diferencia, porque hay esfuerzos no menores, incluso en la facultad nuestra, hay investigadores que están intentando vehiculizar fármacos o agentes que son capaces, digamos, de romper o de alterar el flujo de los electrones en la cadena transportadora de electrones. Y eso podría ser utilizado como un banco terapéutico para las células que son, en este caso, tumorales, que tienen una alta demanda de oxígeno. Así que estas células son altamente demandantes, tienen una tasa metabólica muy alta. Pero estas que están aquí no. Todo lo contrario, son bastante más lentas, son bastante más quiescentes. Y si ustedes se fijan, esta imagen o este esquema que intenta representar lo heterogéneo que es un tumor, acuérdense de la clase 1 que yo hice, que hablaba de los tumores que eran muy heterogéneos, se compadece con esta imagen. Aquí yo tengo ciertos fibroblastos asociados a tumores, que son esos cafés que están ahí, pero también tengo células tumorales, tengo células que son esquimatosas, y tengo células que son de un perfil de cáncer stem cell. Y estas células que están aquí, estas cánceres stem cell, se significan, están generalmente bastante más alejadas de los vasos sanguíneos o de la fuente importante de oxígeno. Da la impresión, ¿cierto?, que estas células, como tienen un metabolismo bajo, como son células troncales, metabolismo bajo, poca proliferación, están un poco al acecho, esperando las mejores condiciones para activarse.
y contribuir al bulk tumoral, que se llama, al cuerpo del tumor. Lo que está aquí arriba, vaso sanguíneo, presión parcial de oxígeno, células tumorales. Mientras más lejos del vaso sanguíneo, menor presión parcial de oxígeno tengo. En esas condiciones, existen células tumorales que funcionan en condiciones de hipoxia más o menos bien. Uno de los marcadores canónicos para determinar si una célula está en condición de hipoxia es la expresión de genes que están asociados a la hipoxia. Y aquí se muestra uno como emblemático, el HIF-1 alfa, que fue el primero que se describió. El gen HIF-1 alfa es un gen tremendamente relevante porque, fíjense, tiene acción o está asociado con genes que gobiernan la expresión de factores transcripcionales, entre ellos Twist, Snail, SLAG y SEV. ¿De qué eran estos genes? ¿De qué proceso o en qué proceso aparecen estos factores transcripcionales? ¿Se acuerdan? La transición La epitelio. transición. Brillante, brillante. Tiene un punto base. Excelente. Por otro lado, este mismo gen es capaz de regular la expresión de factores transcripcionales también como OC4, nano, SOX2, KLF4, SNIC. Principalmente estos cuatro primeros, ¿a qué se asocian? OC4, nano, SOX2, KLF4, ¿a qué se asocian? A genes de pluripotencia. A genes de pluripotencia. Entonces, por una parte, activo o da la impresión que puedo, a través de este proceso de hipoxia, gobernado por este gen que es bastante relevante, marcadores de transición epitelio-mesénquima, y por otro lado, puedo ser capaz de expresar o inducir la expresión de marcadores de cáncer stem cell. Entonces, lo que está ocurriendo en la realidad es que en este foco de hipoxia, lo que está ocurriendo es que estamos seleccionando células muy mesenquimatosas y células con propiedades muy de troncalidad. Dos éxitos distintos que van a contribuir finalmente al desarrollo de la enfermedad en etapas distintas. Una es la adquisición de características agresivas y otra que está asociada a la adquisición de características de resistencia. ¿Vamos bien? Este ejército de marcadores contribuye entonces, por una parte, a la generación de migración e invasión y finalmente metástasis, y por acá, resistencia a las terapias. Solo activando este gen, que se activa a su vez en un momento determinado en el cual los tumores son altamente hipóxicos. ¿Quedó bien? Esto es atractivo, ¿eh? Es un temazo. Esto es. Yo encuentro que es atractivo. Yo lo encuentro. Reforzar el mismo concepto a través de una especie de diagrama. Inicialmente, tumores que se transforman con adquisición de mutaciones o algún daño sobre el DNA, malignización, generación de tumores heterogéneos, algunos de ellos con capacidad de formar o desarrollar IMT, otros con capacidad de desarrollar cáncer stem cell. Dos vías distintas. En ellos también contribuye, como bien lo dije en la diapositiva anterior, la hipoxia, que es capaz de
entre comillas, regular este proceso o regular este otro proceso. Como sea, ya sea estimulando la transición de mesenquimal, aquí vamos a encontrar de nuevo, estoy hablando ahora ya de una enfermedad más avanzada, después de la selección que hace este proceso hipóxico, genes que se expresan de nuevo de forma significativa, o incluso hay otros que dejan de expresarse. Evidentemente nosotros ya hemos hablado bastante de la ecaderina, ecaderina como que es el supresor de tumor. Cuando ya está avanzada la enfermedad, ecaderina está muy disminuida, muy down-regulada. Por otra parte, si nosotros generamos también perfil de troncalidad, perfil de cáncer stem cell, hay evidencia suficiente para poder confirmar que la resistencia a la radioterapia o la resistencia a la quimioterapia está dada por este perfil de troncalidad. Es decir, células con perfil de cáncer stem cell son mucho más resistentes a la quimio y a la radioterapia. Y eso finalmente termina justificando o siendo la responsable de la reaparición de tumores, la recidiva bioquímica, como se llama, o la recrudescencia de la enfermedad. Sí, cuando aquí se muestra específicamente cuando un tumor específico se ha hecho un intento curativo aplicando radioterapia. La radioterapia, como ustedes bien saben, es bastante específica, afecta fundamentalmente generando abductos o generando aberraciones en el DNA que está decondensado, por lo tanto, en aquellas células que están proliferando, preferentemente van a ser las dañadas. Entonces, cuando se aplica directamente al tumor, y sabiendo que el tumor es bastante heterogéneo, un grupo de ellas, un grupo de estas células se va a resistir a esa terapia. Muchas van a morir, por ejemplo, las células azules mueren de inmediato. Pero las amarillas, que son las que tienen un perfil de troncalidad, que ya sabíamos que son más radioresistentes, finalmente pueden generar un tumor nuevo. Si se fijan, comparar los dos, es completamente nuevo, y este tumor nuevo tiene propiedades distintas. Entonces, los tumores evolucionan dentro del paciente. Están instalados, no es lo mismo atacarlo en enero, atacarlo en septiembre. Esas ventanas de ataque, digo yo, o esas oportunidades terapéuticas hay que considerarlas dentro del paciente. Lo que se hizo aquí simplemente fue seleccionar las mejores células. Matamos todas aquellas que pudimos hacerle blanco, y aquellas que son cáncer stem cell se quedaron. Probablemente al paciente se le puede haber achicado el tumor, sí, por supuesto. Se le baja la carga tumoral, por supuesto. Esto puede ser equivalente a si aplicamos radio, ¿sí? Si aplicamos quimioterapia. Si se aplica quimioterapia, también la quimioterapia va a hacer efecto principalmente sobre las células que están proliferando. Pero curiosamente, una de las características de las cánceres stem cell es que no proliferan tanto, proliferan muy poco. Y por eso mismo es que no, como proliferan poco, tienen fase S en el ciclo proliferativo escaso, y por lo tanto, aunque sea radio, aunque sea quimio, no hay acceso al DNA de estas células tumorales, de estas células cáncer stem cell. Y por lo tanto, finalmente, estas células son, como su nombre lo indica, tienen la propiedad en las condiciones indicadas de entregar, cuando se divide una célula troncal, si ustedes se recuerdan, la gracia es que genera una nueva célula troncal y una célula que va camino a la diferenciación. Eso es habitualmente lo que pasa con las células STEM, con las troncales. Y en este caso, estas células lo que hacen es generar una nueva célula troncal y una célula que se desdiferencia. Y en este caso podemos recuperar un tumor, recrudecer este tumor, recurrir el tumor, cualquiera de esas frases que clínicamente tienen alguna relevancia, y podemos revernizar un tumor en el tiempo. Si se fijan aquí, reapareció el tumor. ¿Por qué? Porque son estas células las que son capaces de, ¿cierto?, reexpresar marcadores de diferenciación y reorganizar más o menos
algo parecido al tumor inicial. ¿Se fijan? Cuando vamos haciendo terapia, quimioterapia, radioterapia, vamos seleccionando células, vamos disminuyendo la carga tumoral, probablemente mejoremos las condiciones de vida del paciente, pero no lo estamos curando completamente. Esta imagen es solo para complicar un poco más el sistema, que por supuesto, insisto, también es anecdótico. Aquí tenemos nuestro pool específico, digamos, de marcadores de troncalidad y de transición epitelio-mesenquimal, que lo que hacen es ser responsable prácticamente de todas las características malignas de la célula. Los cánceres son muy malignos, son muy resistentes, son viejos, tienen propiedades de troncalidad, migran, invaden, y si se fijan, podemos llegar a cualquiera de estas características a través de este proceso, a través del proceso de la transición epitelio-mesenquimal. Y si miramos hacia arriba, hay una infinidad de agentes tróficos, factores de crecimiento, que inducen expresión o despiertan el proceso de transición epitelio-mesenquimal. Por lo tanto, río arriba, es decir, a nivel de membrana, a nivel de mecanismos de señalización, a nivel de expresión de factores transcripcionales, a nivel de expresión de reguladores de la expresión, como son los microRNAs, aquí se muestran dos, pero son muchos, cualquiera de estos procesos termina repercutiendo en cómo puede presentarse la malignidad en una célula tumoral. Finalmente, es mentira, ¿verdad? ¿Saben qué es mentira eso? Lo que está acá arriba es el tumor inicial, que de alguna manera es capaz de hacerse invasivo e intravasar. Luego estas células viajan, aquí se habla como células tumorales circulantes, que en algún minuto son capaces de salir, colonizar, establecer micrometástasis y luego macrometástasis. Ustedes saben que finalmente son las metástasis las que matan a los pacientes. Pero fíjense con algún detalle en este esquema que es muy atractivo, porque si se fijan, aquí se hace referencia a dos tipos de movimiento. Movimiento de células únicas, ¿sí? Células tumorales circulantes, o movimiento de clústeres o grupos de células, ¿se fijan? Que también son capaces de intravasar. Entonces, en circulación, uno puede encontrar o grupos de células o células aisladas o células tumorales circulantes únicas o clúster de células tumorales circulantes. ¿Se entendió eso? Esto es tremendamente relevante, porque ahora vamos a colocar en el contexto de la enfermedad lo que nosotros hemos contado hasta ahora. Es decir, en este clúster pueden venir células que pueden representar completamente este tumor. ¿Se entiende? Y aquí tenemos células muy mesenquimatosas y también tenemos células cáncer stem cell. Entonces, si yo digo, y aquí incluso se muestran algunas células, estas células que están de rojo, si ustedes se fijan, tienen como unos bracitos, ¿sí? Unas puntitas. Eso indica que son células muy migratorias, muy invasivas. Pero da la impresión que arrastran a estas células que están un poco más pasivas. Y las arrastran porque son insectos, se mueven en grupos. Células están adheridas, muchas de ellas. Esta célula es capaz de arrastrar, aquí está pasando toda esta matriz extracelular, va rompiendo con la metaloproteinasa, avanza y logra una intravasación, arrastrando pasivamente a todas estas células que, si ustedes se fijan, no tienen características migratorias. La que tiene características migratorias es esta célula rojita. Esta no es migratoria, mucho menos invasiva. Esta sí es migratoria y sí es invasiva. Entonces, una vez que alcanza el vaso sanguíneo, hay células que son muy agresivas que están aquí adelante y otras que son muy pasivas. ¿Se entendió? Entonces, unas que son muy mesenquimatosas y otras que son más epiteliales.
Y por supuesto, hay células que andan dando vuelta de forma libre. Entonces, hay evidencia suficiente, tanto clínica como de hecho nos investigación, ¿no? ¿Cómo se establecen finalmente las metástasis? Y les puedo asegurar que las metástasis, para que se formen estas metástasis y estas metástasis, tienen preferentemente más chance, más oportunidad cuando se produce la migración en grupos, ¿de acuerdo? Cuando se produce la migración en célula única, es mucho menos probable que esta colonización se transforme en una metástasis definida, clínicamente detectable. Voy a repetir. Cuando una célula única llega al torrente sanguíneo, sale y se establece. Si es una célula epitelial, también puede ser arrastrada, se disgrega de aquí, sale y coloniza. Pero este desarrollo es muy poco probable. ¿Cuándo se hace mucho más probable? O sea, mucho más exitoso. Cuando van en conjunto, cuando van interaccionando, cuando produce la llegada masiva, entre comillas, de células tanto epiteliales como mesenquimales. Se establece esta micrometástasis y es esta micrometástasis heterogénea la que finalmente termina traduciéndose en una macrometástasis que ya clínicamente se puede detectar. Si experimentalmente nosotros hemos hecho esto, hemos puesto células mesenquimales, hemos puesto células mesenquimales con epiteliales y hemos puesto solo células epiteliales en un modelo murino. Se incorporan o se inoculan al roedor. ¿Y cuáles son las que finalmente establecen metástasis? Las que llevan la combinación de células mesenquimales con células epiteliales. Uno podría decir, pero las células mesenquimales por sí solas son suficientes. No es así. Da la impresión, ¿cierto?, que se requiere organizar o remedar un tumor heterogéneo en el foco donde se va a hacer la micrometástasis para que finalmente después se pueda desarrollar. ¿Se entendió? Esto tiene una complicación, o sea, no es una complicación, una característica. Ustedes probablemente han escuchado lo que se denomina biopsia líquida. Y la biopsia líquida, que no es otra cosa más que análisis de sangre, puede o permite que uno puede evaluar en sangre alguna de estas células. ¿Se entiende? Y si uno encuentra esta célula o este grupo de células, lo que tiene es un acceso a una parcialmente a algo que tenía el tumor primario. Entonces que uno puede buscar un marcador, un gen, una proteína o alguna cosa. Y así estudia el tumor primario. Pero las máquinas, los equipos, para nuestra desgracia, solo son capaces de detectar células únicas. ¿Se entiende? De hecho, cuando en un paciente, en su sangre, hay clústeres de células, generalmente estos grupos de células lo que hacen es tapar los capilares de los equipos. Esto, cuando uno separa estas células, las va pasando por unos capilares de vidrio. Por hacerlo sencillo, son de acrílico, pero son de vidrio. Y cuando van muchas células, entonces el flujo se detiene porque esto taponean, digamos, el capilar. Y actualmente lo que se hace es tomar este grupo y se elimina, se tira a la basura. Y se queda preferentemente con las células libres. Entonces ustedes imaginarán que aquí, cada vez que yo estoy eliminando este clúster de células de forma artefactual, estoy perdiendo una cantidad de información del tumor que es tremendamente relevante. Entonces la biopsia líquida tiene algunas ventajas y tiene muchas desventajas. Repito, tiene algunas ventajas y yo creo que tiene muchas desventajas. Por ejemplo, pierdo material o información relevante, una cosa técnica, no soy capaz de analizar esto. Lo otro es que la única ventaja que tiene es que es posible que agregue o que tome una de estas células.
pero el rendimiento es muy bajo. Por cada 10 ml de un paciente, con suerte puedo tomar entre 4 y 6 células. 4 o 6 células. Eso es muy poco, ¿no? Poca cosa puedo hacer con ello para determinar genes, proteínas o algo parecido. Y la gran desventaja también es que entre una etapa, o sea, entre una toma y una siguiente toma de un mismo paciente, hay demasiada variabilidad. ¿Estamos bien? Y lo otro es que en general, si yo tengo la chance de encontrar estas células en la biopsia líquida, es porque el tumor ya está avanzado. No hay otra explicación. Si está avanzado, ya lo que estamos haciendo fundamentalmente no es un diagnóstico precoz, por supuesto, sino que intentar buscar una chance de intervención curativa. ¿Para qué sirve la biopsia líquida? ¿Para qué es útil una biopsia líquida? Por ejemplo, para evaluar la carga tumoral. ¿Sí? Si a este paciente, del cual proviene esta muestra, me entrega una importante cantidad de células en circulación, yo puedo evaluar el efecto de una quimioterapia y después voy y saco nuevamente sangre del paciente y contrasto. ¿Qué tanto peso tumoral hay? Es decir, ¿qué tanta carga tumoral, digamos, los clínicos? Generalmente uno puede utilizar la biopsia líquida para acompañar lo exitoso que pudo haber sido el tratamiento quimioterapéutico. Para eso es súper bueno. Bien. ¿Preguntas? Esta es la última parte de la presentación y tiene que ver con un poco esto. Si aquí tengo el tumor primario y aquí tengo las metástasis, y olvidémonos, digamos, todos los marcadores que están en la parte más periférica de la diapositiva. Y tenemos lo que acabo de decir, ¿cierto? Clúster o células tumorales circulantes o células epiteliales, etcétera, circulando. La pregunta del millón es: ¿qué puede estar pasando para que los tumores tengan un sitio preferente donde establecer las metástasis? ¿De acuerdo? Entonces uno puede decir, lo que pasa es que a lo mejor hay agentes quimiotractantes, que es la típica respuesta que se da. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es que cuando el tumor se está desarrollando, las células empiezan a secretar algunas cosas. Y esas cosas salen a circulación, y esas cosas que van a circulación son capaces de preparar lo que nosotros denominamos el nicho premetastásico. Entonces, dentro de las cosas que pueden sintetizar las células y que pueden preparar el nicho premetastásico están estas cosas, que son vesículas extracelulares. Son estructuras membranosas que se sintetizan, como todas las vesículas, vía Golgi, etcétera, etcétera, y son liberadas hacia el espacio extracelular. Muchas de estas microvesículas, además, llevan ligandos intracelulares y llevan algunos mediadores intracelulares. Entonces, estas microvesículas pueden llevar, por ejemplo, aquí se muestra, material génico, como RNAs mensajeros, como microRNAs, por supuesto proteínas, llámese enzimas, o proteínas que pueden ayudar a organizar el citoesqueleto de una célula. Entonces, si estos elementos han sido liberados tempranamente por el tumor, salen a la vía sanguínea y circulan por todo el cuerpo, en algún lugar pueden modificar el entorno. Supongamos que en la parte más distal del hueso del fémur se alojan algunas microvesículas. Y estas microvesículas o vesículas extracelulares son capaces de modificar el entorno del tejido óseo. Y empiezan a modificar las proteínas espondina, qué sé yo, el Spark y otras cosas más. Y con eso, una vez que eventualmente salgan las células tumorales, van a encontrar un tejido conectivo más o menos amigable, y en ese tejido conectivo amigable pueden instalarse y allí desarrollar las micrometástasis y luego las metástasis. Entonces, la preparación del nicho metastásico muchas veces está dada porque hay vesículas extracelulares que son liberadas por las propias células tumorales y desde el tumor primario para que hagan blanco en algunas regiones distales del cuerpo. ¿Se entiende?
Ya. Voy a dejar esto como encaminado, digamos, esto propuesto, porque en este camino, desde el tumor hasta las metástasis, desde el tumor hasta las metástasis, las células tumorales se van encontrando con cosas nuevas. Inicialmente con los vasos sanguíneos, pero también están circulando por periferia y van alcanzando órganos transitorios o premetastásicos, como se llama, hasta que llegan finalmente al nicho premetastásico y a la metástasis. Pero en ese camino no solo van encontrando cosas celulares, sino que también, o sea, me refiero a proteínas de matriz celular, sino que además también van encontrando una importante y no despreciable cantidad de células inmunes que van protegiendo los tejidos y que de repente se encuentran con una célula tumoral que en algunos casos se reconoce como propia y en algunos casos se reconoce como extraña. Entonces, aquí está una de las herramientas que un poco en las clases que vienen, a eso voy, que hay que analizar. Nosotros hasta ahora hemos analizado el tumor primario, los cambios metabólicos, celulares y moleculares, cambios genómicos que van acompañando a la célula en este proceso de establecer la metástasis, pero también va a haber aquí un sistema inmune que va a hacer todo lo posible por evitar que esto ocurra. Sin embargo, las células tumorales van a ser capaces de evadir la respuesta inmune y en esa condición, ¿cierto?, van a poder progresar y alcanzar tejidos en los cuales se van a instalar no siendo sus lugares habituales. Entonces, la clase que queda, que sigue, va a estar enfocada preferentemente a esta acción, digamos, del sistema inmune, que ahora ustedes probablemente también sepan, que es uno de los atractivos relevantes en cuanto a ser el blanco de poder generar vacunas contra células tumorales. Y para eso específicamente hemos invitado a un maestro de la inmunología y de las vacunas en Chile, el ministro Flavio Salazar va a estar en nuestra clase. Eso es. Preguntas. Todo claro, profe. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos llegaron finalmente? Somos 14. Excelente. Bueno, voy a repetir un poco lo que dije al comienzo. Dejé de compartir, dejo de compartir. Ahí. Ahora sí. Oh, 13. Me están engañando, 12. Solo comentarles, ¿cierto?, que la clase anterior de reprogramación metabólica va a ser subida en un PDF, correspondía a la semana pasada, el PDF de la clase, más una cápsula que el doctor Castellón nos va a hacer para que ayude, ¿cierto?, a la comprensión. Por lo tanto, no vamos a recuperar esa clase, sino que va a estar disponible, digamos, en la plataforma. Yo subo esta, que acabo de terminar, y el próximo viernes, si, ¿hasta cuándo están en paro? Ah, no, pero ustedes pueden seguir. Ya, ok, perdón, no olviden. Nada, el seminario que venía a continuación, decidí no hacerlo porque tenía que haberlo subido la semana pasada, pero como estaban en paro no se podía subir material, yo respeto eso. Y nada, pues, espero que la próxima semana ya tengamos las pruebas. Eso es todo por hoy día. Si no hay más preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Ya, cuídense. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Chao, chao. Gracias.